Hay una incluso que tiene una cancioncita que creo que pasa en el radio. A ver, pasa esa y luego. El 1 de junio tú vas a votar por un nuevo poder judicial. Deje usted de lado bailando por un sueño. No. Aquí estamos cantando por un voto, por su voto. Porque pareciera que lo que está en juego este 1 de junio no es quiénes serán jueces, juezas, magistrados, magistradas, magistrades, lo que usted quiera. No. Es cuánta gente acude a la cita frente a la urna y yo. Y si es necesario, desde Palacio Nacional decidieron difundir un jingle muy a la Byron Barranco, aunque yo ya le peiné las redes al compositor de la canción de La Morena y anda en otra elección allá en Boca del Río. Pero el jingle lo que hace es un manual de la elección más complicada que jamás han de enfrentar los mexicanos. Son cerca de 1,000 cargos que van a estar en disputa. 6 boletas, dice, mujeres a la izquierda, hombres a la derecha, y los nombres son responsabilidad suya o no ir. Pero vámonos por este principio. Pongas tu nombre, su número correcto. Va a ser una jornada donde millones van a participar, millones de personas, para elegir al Poder Judicial por primera vez en la historia en México. ¿Sabes qué es esto? Un reflejo de que la elección judicial del 1 de junio no será de nuevo. De la mañana hasta las 6 de la tarde pueden encontrar en el INE dónde ubicar sus casillas. Y por favor, este es el momento del pueblo de México. 86% sabe. ¿Me podría decir cuándo será la elección a ministros, magistrados? 48% sabe que es el 1 de junio y 12% sabe qué hacer. Bueno, yo sí creo que tenemos más allá del dilema de votar o no votar, que ese es un dilema, insisto, que está aquí, que nos ocupa. Yo creo que sí lo que tenemos que hacer es señalar y denunciar. Oiga, porque participar o no participar parece ser la cuestión. Y en esos extremos estamos. Los que llaman al voto a toda costa a cambiar al sistema judicial. Y los que llaman a no asistas a toda costa porque dicen que en riesgo están los equilibrios de poder. Y en esos dos extremos hemos visto memes, hemos visto, carteles, videos, hemos visto caricaturas. Bueno, hemos visto a los que se desgañitan, pierden el estilo y también los que ganan gracia con tal de invitar al voto o desinvitar al voto, porque lo que está en juego en el fondo ya no es quién va a llegar a la Corte de Justicia, a la Suprema Corte, a los juzgados. No. Lo que está en juego es el nivel de participación. ¿Cuántas personas deciden entrarle a este ejercicio en el que ha apostado todo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum? Y desde ayer, con encuesta en mano, con toda la carne en el asador, decidió promover este ejercicio que, insisto, también tiene las voces en contra. Y por ende, ahí le va un remix para que usted norme su juicio. Nada más falta que yo le diga qué hacer si aquí todos somos adultos. Ministros, magistrados, jueces del Poder Judicial. En general, ¿usted considera que esta elección es necesaria o innecesaria? Es necesaria 72%. ¿Serán estas elecciones como aquellas en las que elegimos al presidente o a los diputados y senadores? No, señores. ¿Tendremos la certeza de que nuestro voto va a contar y se va a contar? Tampoco. ¿Usted considera que la próxima elección a través del voto popular aumentará o reducirá la confianza y legitimidad de los ciudadanos hacia el Poder Judicial? 65% aumentará la confianza y legitimidad. Conduce al país al caos. El experimento electoral al que vamos
coloca a los mexicanos en una posición incómoda. De un lado, participar en una elección que no cumple con los mínimos estándares y legitimarla, o no participar y entregar a la 4T el control del Poder Judicial. ¿Qué hacer? La manera en que ¿Usted considera que la próxima elección a través del voto popular aumentará o reducirá la corrupción e impunidad en el país? 60% reducirá la corrupción e impunidad, 31% aumentará la corrupción e impunidad. El día de ayer fue la encuesta de Encrol del País y el día de hoy es la de Buendía y Laredo. Tienen números bastante distintos la una con la otra o enfocan las baterías en temas distintos. Pero ambas, ojo, tanto Encrol como Buendía, podríamos decir que están entre las casas encuestadoras que mejor se acercaron al resultado que tuvimos en la elección del año pasado, la presidencial. La de Encrol la presumía el día de ayer la presidenta porque está anticipando una participación mayor al 20%. Tiene datos donde se reconoce que pues son desconocidos muchos de los candidatos, pero que la gente va a ir a indagar qué hacer. No tiene precisa la fecha, pero entre el 20 y 25% posiblemente decidan participar en la elección. Y por eso la presumía la presidenta, porque le dije yo, está en jaque o es la primera prueba de fuego de la presidenta Claudia Sheinbaum en su capacidad de movilizar el voto, movilizar a sus huestes o a sus simpatizantes o a toda esta gente que vemos en encuestas que la aprueban, que la quieren y tengo el 85%, el 90%. Bueno, así como mucha gente dice que el amor se muestra en la nómina o en la lana, o yo no me acuerdo cómo va el dicho. Bueno, aquí también lo que se tiene que ver es si las simpatías hacia la presidenta se traducen en acciones que sacan al ciudadano de su casa en domingo y además lo obligan a tratar de conocer por quién van a votar, que yo creo que ese es el gran reto de esta elección. Son 6 boletas, ya lo han dicho en varias mañaneras, pero están rellenas de nombres, no de partidos. No es como que, bueno, yo ya digo Inguazú, todo, no sé, todo pan, guácala, guácala, yo antes muerta, pero bueno, o todo verde, guácala, guácala, antes muerta, o todo guinda, guácala, guácala, en fin, ustedes ya saben. Es más fácil identificar un partido o decir, este es el ala que me gusta, los conservadores, los liberales, los cuatroteístas, los anticuatroteístas. Aquí no hemos sabido dibujar con toda claridad esa línea y por ende les insisto, ¿cómo va a ser capaz la presidenta de motivar a que la gente que la respalda decida que va a entregar su domingo, su tiempo, su tarea de buscar, su hacer una fila o no hacer una fila e imaginar pues más de, a ver, en la de ministros son 9, ¿verdad? Y luego tenemos los que sobreven a los ministros, que creo que ahí son 5. A mí ni me hagan decirles de memoria, de verdad no me lo sé. También yo estoy como loca estudiando, no sé qué hacer. Bueno, o sea, nombres, luego jueces, luego magistrados. Estás hablando de que tienes que tener aquí en la mente o en una hoja o en el acordeón que alguien te facilitó casi, más de 20 nombres. Y por ello, difícil la elección. Y por ello le importa a la presidenta decir, yo traje más participación o más entusiasmo o más votantes que el último ejercicio en el que Morena funcionaba como maquinaria. ¿Y a qué me refiero? Pues a la revocación de mandato, ¿se acuerdan? De AMLO. Ahí se logró el 16.7%, casi el 17% de la participación ciudadana. De 17 para arriba, ella puede decir, ¿ya ves, Morena? Yo sí jalo. Y si yo sí jalo,
yo te controlo, yo te someto, yo te hago tu carta, yo te quito la candidatura a esposa nepotista de San Luis Potosí. O sea, es la forma en la que se va a investir de poder la presidenta incluso ante su partido, que es en realidad la verdadera oposición de verdad al gobierno, o la verdadera contracorriente o dique que de pronto limita el actuar del gobierno. Por ello tan importante, y por ello, porque está en disputa eso, les digo yo, las apuestas de quienes dicen no hay que votar, esto es una pantomima, es una fantasía, y por el otro lado, mucha gente de la propia Morena que dicen, aquí me congracio con mi presidenta, y andan saliendo y volantean, y de hecho se dice que tanto senadores como diputados tienen que cumplir con una cuota, porque si no, en desgracia. Porque uno, pues es un proceso nuevo y todo el mundo tiene dudas, es legítimo que las tenga, es sensato que así sea, es la primera vez que vamos a hacer algo, pero yo les insisto, yo no sé ustedes, pero yo tengo la impresión que nadie nos enseñó a hacer el amor, y lo hicimos. Mañana, y la presidenta intentando mostrar con el ejemplo, porque le dicen, ¿y usted qué va a hacer? Mañana es el... Oigan, segunda llamada, tercera llamada, terminamos, campañas. Esta es una campaña completamente atípica, pero graciosamente, pues el INE intenta seguir la misma ruta de lo que es conocido. Y lo que es conocido, en una cosa rarísima que solamente pasa en México, es que el votante necesita relajarse y pensar. No, bueno. Imagínense que nos dejen en el vacío informativo en esta elección. Pues sí, nos van a dejar. Y la última llamada para hacer proselitismo, para distribuir cositas, para lo que sea, es el día miércoles. Entonces la presidenta dijo, no, la tarea se hace fácil, tú puedes buscar tu candidato, porque una reportera preguntó que no estaba tan cucurucú. Yo el día de ayer, por ejemplo, busqué mi casilla, te piden la sección de tu credencial de elector, lo logré y dije, bueno, al menos algo aprendí, pero para votar o no votar, pues tienes que tener una idea, pues qué nombre vas a poner, y el nombre significa un número. Y la presidenta dijo, miren, les voy a dar un ejemplo. Ay, Dios mío. Y que el ejemplo resulta en que primer intento fallido. Ay, no, que es muy fácil. Bueno, pero ¿tú qué entiendes, Paulina Silva? Pero yo qué escribo. Básicamente, esto sí hay que subrayarlo. Necesitas tener cierto alfabetismo digital para tú solo hacer la tarea de buscar. Y si no, primero vean y luego, y si no, ahí les va lo que ha pasado. Pero un poco está lo del INE. A ver. Pero hay una donde se entra a los... Eso es para ver la casilla. Ah, bueno, ahí está. Ah, no, perdón, tienen razón. Ahí está. O sea, cargo. No. Es otra página donde vienen los candidatos y candidatas. Ahí está. Bueno, sigue con las preguntas y ahorita los compañeros. Pues bien, continúa. En el tema... Y si no se te dan las tecnologías, como pudimos ver que incluso pasó en Palacio Nacional, pues mucho se denunció, sobre todo el fin de semana y desde la semana pasada, que lo tuvo en primera plana el diario Reforma, sobre todo con su edición del norte. Me refiero a los acordeones, sí. A que ha habido gente, por no decir partidos, por no decir estructuras de gobiernos, por no decir personas interesadas que han decidido
invertirle y han creado desde panfletos hasta acordeones, hasta plantillitas, hasta libretitas en las que de alguna manera te dicen cómo votar, los números y pues para que además esa experiencia de ir, miren, si usted no ha recibido eso en su casa, yo sí he de decirle que le conviene al que se le ocurra que sí va a asistir el domingo, a todos los que van a ir el domingo, pues sí tendrían que llevar su propio acordeón y sobre todo saber cuáles son las reglas. Puedes, no puedes entrar con tu celular, puedes o no puedes entrar con tu papel. Ya se ha dicho que sí puedes. ¿Por qué? Porque pues le ahorras el tiempo a la guía y porque si no, imagínense, se está compitiendo por intentar lograr que quienes lleguen a jueces o juezas o ministros o ministras lleguen con el mayor número de votos posible, porque eso va a significar que son legítimos o que son ilegítimos, que la reforma tenía respaldo o que la reforma no tenía respaldo. Les digo que estas son las dos grandes posturas que están forcejeándose y que sabremos ya al día siguiente o de hecho la misma noche, porque el INE dijo que lo único que se va a dar a conocer el mismo domingo es el nivel de la participación. Entonces ahí se sabrá si hubo respaldo a esta voltareta que habrá en el sistema judicial mexicano, porque la mitad de los cargos que se ocupan van a ser reemplazados o no. Y quienes estén, pues si llegan nada más con un voto, imagínense ustedes, va a ser lo mismo como cuando tenían un dedazo. Si son dos, pues igual. A ver, para que alguien tenga un poquito más legitimidad de lo que se tenía o de lo que se tiene hoy, porque el sistema judicial, aquí tampoco nos hagamos bolas, no goza ni de prestigio, ni de buena reputación, ni la justicia es accesible ni justa para las personas. Tienes dinero con qué corromper, te puede ir mejor. Conoces cómo irte por la izquierda, es decir, por la chueca, te puede ir mejor. Esto lo sabemos que hay nepotismo. Tampoco entendemos por qué, por ejemplo, yo hoy hablaba con Oti, que trabaja conmigo, por qué un juez que vio el caso de su hijo que tuvo un accidente horrible, le chocaron en el transporte público en el que él iba, le partieron la cabeza, estuvo sin trabajar como 9 meses, casi pierde la vida. Y sabían que las aseguradoras y el chofer no respondieron con nada, porque un juez decidió darle la razón. ¿Cómo le das la razón? Este señor es un usuario del transporte público. En Ecatepec, la vulnerabilidad. Y ni siquiera alguien se hizo cargo de su recuperación, de los sueldos caídos, de que todavía padece dolores de cabeza, en fin. Entonces platicaba yo con Oti y le dije, bueno, tú como mínimo, porque ella dice que no sabe qué es lo que se va a votar ni quiénes. Me dijo, creo que jueces, pero no sé de qué sirven. Le dije, a ver, Oti, un juez decidió en el caso de tu hijo, ¿no? Ah, sí. Le dije, bueno, pues yo como mínimo lo que haría es poner su nombre en la internet. Y si este desgraciado aparece como que va a perseguir otra vez el cargo, te encargas de ir a votar por cualquier nombre con tal de que él no los obtenga. Panfleteas y dices, este es un hijo de su soberana rechingada madre. Bueno, pero yo estaba hablando justamente de esto. Sabemos que la justicia no ha sido una buena justicia. ¿Por qué? Porque nadie sabe ni cómo llegó ese juez a ser juez. ¿Qué enjuagues? ¿Qué jabón? ¿Qué hizo, no? Ahora, el que decidió ponerse a voto popular, pues sabremos que llegó por un voto, por 2 votos, por 3 votos, y la mera verdad es que si no alcanza más de los votos que se alcanzan, por ejemplo, en el Senado, en el caso de un ministro, para que tenga el dedazo presidencial más la aprobación de 2/3 partes de la Cámara, si no tiene más de 50, ¿sabían qué? Ese tiene menos legitimidad que los que hoy están. Si logra tener más, bueno, al menos hubo un votante más.
pero por eso ha sido reiterativo el tema en la mañanera, porque en el fondo quieres un sistema judicial que se parezca a lo que delineó o a lo que nos ha compartido la 4T que debe de ser, o quieres conservar el status quo hasta ahora como ha sido la justicia de nuestro país. En este caso, el conteo se va a hacer en los distritales, en los consejos distritales. Se va a hacer un conteo de cuántas personas votaron y después la urna se va a llevar al consejo distrital y en el consejo distrital se va a hacer el conteo. De acuerdo con lo que ha dicho el INE, van a ser determinado número de horas para ese conteo. Van a iniciar con ministros y ministras de la Corte y después otros cargos de elección popular. Ellos tienen que decir, de acuerdo a los tiempos de lectura y apuntes, hay observadores, en estos casos observadores independientes, que van a estar revisando cuánto tiempo para poder dar todos los resultados, incluidos los locales. Hasta donde no va a ser al día siguiente todo, sino que cada día van a estar dando distintos resultados. Es lo que ha informado el INE. Y todo se hace en una urna. A diferencia de las elecciones al Poder Ejecutivo Legislativo, si se acuerdan, uno vota y después para presidente pone uno en una urna, para diputado federal pone en otra urna, para senador pone en otra urna. Ahora no. Todas se van a poner en una sola urna. Entonces, en la casilla, pues van a ver cuánta gente votó y después, ya en el distrital, van a hacer el conteo. Es distinto. Entonces, quien tiene que informar a la ciudadanía cuándo se van a dar a conocer los resultados, pues es el Instituto Nacional Electoral. En medios internacionales, el juicio ha sido muy claro. Esto no jala para nada, eso es un menjurje, es kafkiano, dijo el Financial Times, y de hecho la presidenta decidió responder a ello y así es como se llegó al punto de la canción de Por el amor de Dios, ven y oprime, ya no un botón, no, el boletón y dale tu voto. Por cierto, ahí salió un artículo en uno de los periódicos de fuera, de que era un experimento, creo que kafkiano, dicen. Es decisión del pueblo de México elegir. En Estados Unidos se elige en la mayoría de los estados. A nivel federal la Corte no, pero en muchísimos estados se elige a las cortes estatales, o sea, lo que representarían las salas superiores de los tribunales de justicia en los estados de la República. En muchísimos lugares de Estados Unidos se eligen y se eligen a jueces y a juezas. Entonces, es una práctica. Incluso en algunos estados están vinculados a partido político, o sea, no van como personas, sino van como personas con el apoyo de un partido político, el demócrata o el republicano en los Estados Unidos. Aquí, Texas. Entonces, es una práctica en los Estados Unidos. Aquí, pues lo que decidimos, dada la historia del Poder Judicial en México, que la mejor manera de sanear al Poder Judicial, pues era con la participación del pueblo. El día sí, va a ser día domingo y ahí tendremos muchas cosas que platicar, conversar. ¿Quién ganó? La postura que dice no podemos dejar la justicia o el sistema judicial en manos de Morena porque esto es un 4 para terminar con la democracia, o ganará la postura que desde el gobierno se ha insistido tenemos que quitarle la justicia a una élite que la ha usado a su favor. La participación, ese pequeño número nos dirá en dónde está
la ciudadanía en la balanza. Y 2, hacia adelante. Una vez que fueron votados los jueces, necesariamente eso nos llevará a una mejor justicia. Habrá que esperar, habrá que monitorear y cómo cada quien se pueda hacer responsable de su voto. Oigan, si ya cuando uno vota por tal candidato, por tal presidente municipal, por tal legislador, ya no sabes cómo irle a mentar la madre de manera directa si no te gusta lo que hace, ¿cómo va a ser que hagas que ese juez corresponda a cada uno de esos votantes? Y de hecho, ¿cómo hacer que no corresponda a los que decidieron hacer esos acordeones y que seguramente dirán, ¡ah! Salieron los míos, tú juez eres mío? Y entonces estaremos de Guatemala a Guatemala, de Guatemala a Guatepeor o de Guatemala a Guateigual. Eso va a ser importante. Y como última conclusión, aunque mañana va a seguir el tema, ya nos prometieron como Raúl Velasco, aún hay más, 24 horas más. Bueno, la capacidad de la presidenta Claudia Sheinbaum, incluso antes de la elección intermedia del 27, de decir, aquí mando yo. A este barco lo gobierna, no es un capitán, es capitana y se apellida Presidenta con A.